Bienvenidos a la clase 5. En el último segmento, y como hicieron su tarea, tuvieron la oportunidad de ver bien adentro suyo, ¿no es cierto? Cuando hablamos sobre la mentira y los pensamientos y sentimientos y conductas que vienen de ella, recordaron su historia y descubrieron los orígenes de algunas de sus conductas e incluso algunos de sus sentimientos. Y cuando hicieron su tarea, y claro que sabemos que la hicieron, ¿fue difícil el inventario? ¿Fue difícil confrontar la verdad sobre sus comienzos? Queremos dedicar algunos minutos a alentarlos a continuar el proceso, aunque sea difícil. Una dama muy sabia dijo una vez, «Saben, en el proceso de la recuperación, tenemos que enfrentar cosas que muchas veces nos harán sentir deshechos. Pero el resultado justifica el proceso». Entonces, intenten recordar que en ocasiones el dolor es grande, pero el resultado al final vale el precio que están pagando en el proceso. La parte que olvidamos a lo largo de los años, para algunos de nosotros, es que nos olvidamos que el dolor está allí cuando tampoco hacemos nada. ¿Quieres decir que si no atravesamos el proceso de Solo recuperación... vivir de un día al otro es, en ocasiones, de hecho, a menudo muy doloroso. Pero al menos en el proceso de recuperación hay luz al final del túnel, hay Cierto. una salida. Correcto. Si no actuamos estamos condenados, pero al menos así hay recuperación. Como tú y yo y miles de otros alrededor del mundo están averiguándolo, que hay una salida. Cierto. En el proceso de recuperación, vemos hacia el pasado para descubrir la verdad sobre el presente. En este proceso no podemos esperar alterar la historia, cambiar los recuerdos o borrar el daño que nos hicieron. De todas formas, Dios, que es omnisciente y controla el pasado, el presente y el futuro, también puede alterar el presente, tu momento presente, para que el dolor sea removido de tu pasado. La verdad es que vemos hacia el pasado porque es la clave para el presente. Vemos hacia el pasado, porque esta es la clave para el futuro. Eso es cierto. Es la clave del por qué hacemos lo que hacemos ahora. Y es la llave para abrir un futuro para nosotros, para que podamos tener placenteras y felices vidas y también relaciones. Incluso la relación con Dios. Absolutamente. Absolutamente. Entonces debemos mirar lo que sucedía entonces. Es doloroso. Y muchas veces nosotros omitimos entender que toda la vida de un niño está comprendida dentro de sus primeros 7 años. Y a partir de eso es que operamos como adultos por el resto de nuestras vidas. En esos primeros 7 años, ese niño, en especial en los primeros 5, el niño absorbe información. Es como una esponja y toma e incorpora cada gota de agua que hay a su alrededor y la hace parte de la esponja. Luego, cuando nos convertimos en adultos, actuamos por toda la vida a partir de eso. Más adelante, a los 30 o principio de los 40, comenzamos a darnos cuenta de que hay algo malo con nosotros. Nuestros sentimientos están cambiando, hay pensamientos y patrones de conducta que no funcionan y que hacen disfuncionales a nuestra vida. De hecho, muchas personas se deprimen o se enfadan muy fácilmente a esa edad. O suceden otras cosas, no comprendemos de dónde proviene todo. Y casi todo eso proviene de los primeros 7 años. Y no nos hemos dado cuenta de eso. En realidad, un 90 o 95% de los problemas que existen en un matrimonio entre tú y tu pareja
surgen de esos 7 primeros años de tu vida, esos problemas que tuvimos cuando éramos niños y que no se resolvieron. De hecho, es más aún que eso. Es un 90 o 95% de los problemas que surgen en cualquier relación íntima. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros amigos cercanos. Esas cosas que evitan que la relación funcione bien son por los problemas irresueltos de la infancia. Es correcto. Así que, si quieren tomar todo eso y resumirlo todo en una oración de 6 palabras, que sería bueno que los participantes memorizaran, serían estas 6 palabras. Lo que fue antes es ahora. Otra vez, lo que fue antes es ahora. Lo que me sucedió en la infancia aparece ahora. Entonces, veamos tu infancia. Otra vez algo más detallado. Al entrevistar a mi hermana y obtener cosas muy específicas de ella, encontré que nadie en realidad me quería y el término era Butch. Ese era mi sobrenombre porque nací pesando 4 kilos 700. Nadie quería realmente a Butch, porque no podían sustentar a otro niño, no sabían qué hacer conmigo. Todos tenían un lugar en la vida. El más joven tenía 8 años y ya estaba en la escuela. Y mamá trabajaba y papá trabajaba, los niños iban a la escuela. Y no había lugar para otro infante. Así que nadie quería a Butch porque era una carga. Y mi hermana me dijo que yo debía armar un gran escándalo para que suplieran mis necesidades. Mis necesidades eran comer, que cambiaran mis pañales. Como ya he dicho, jamás me cargaron que yo lo recuerde, así que sé que estaba en algún lugar en el camino, pero no tengo conocimiento de ello, ninguna sensación. Y solía armar grandes escándalos para poder comer. Y eso, al parecer, era muy tedioso porque afectó mucho nuestro matrimonio más tarde. ¿Quién respondía a ti cuando eras escandaloso? ¿Era tu madre quien venía a ti? Según dice mi hermana, no, era más que nada ella. Pero algo que descubrí... ¿Qué edad tenía ella? 9. 9. Entonces una niña de 9 años suplía a tu madre. En ocasiones. En ocasiones mi madre era la que me atendía, en ocasiones era mi hermana, en ocasiones era una niña de 16 años, en ocasiones era tal vez otra hermana, pero en general había 3 o 4 mujeres en mi vida que lo que hacían era abandonarme. Y entonces me causaban dolor. Entraban en tu vida y se marchaban, Sí. o venían por una hora y se marchaban. Sí. Entonces algo que comencé a descubrir muy deprisa era... Se los diré así. No debes confiar en las mujeres, porque todas te abandonan. Pero ese no era un pensamiento consciente, era un sentimiento, porque no tenía un proceso de pensamiento aún, solo estaba allí. No confíes en las mujeres, o te harán mucho daño. Y cuando nos casamos, no confiaba en ti, porque seguro me abandonarías. Y yo no iba a acercarme a ti porque eso solo me haría daño. Así que guarda distancia, yo traeré los alimentos a la casa, yo traeré el dinero, y yo me ocuparé del dinero y de todo lo demás. Tú solo cuida de las niñas. Y trabaja también para traerme más dinero. Y asegúrate de que mi comida esté en la mesa. Oh, y a será la mejor hora que esté en la indicada. mesa, por supuesto. Porque si no estaba en la mesa a la hora indicada, ¿qué era lo que me sucedía a mí? Para suplir tus necesidades, te revertías al pasado y te convertías en el pequeño Butch en la cuna, teniendo un berrinche hasta que te atendieran, hasta que te dieran tu biberón, por decirlo así. Berrinche, diría que es una palabra muy suave, sí. Está bien. Era más como una gran furia, que iba de 0 a 10. Y yo no tenía idea, excepto que tú lo volvías a hacer otra vez,
Pero no era en realidad Nancy quien me lo hacía. Eran todas esas mujeres. En mis primeros años de formación de carácter, el primer año, más que nada, cuando no tenía pensamientos, solo sentimientos, eran ellas que me lo hacían. Y cuando ella no tenía la comida lista, yo enloquecía. Eso hacías. Pero ahora, con ese conocimiento, ¿significa que ya no tengo esos sentimientos? No, aún están allí, pero sé cómo manejarlos. Ahora cuando comienzo a tener hambre, conozco el sentimiento y tomo la responsabilidad, porque comencé el proceso de totalidad de ese viaje, y sé cómo lidiar con esos problemas. Y ahora puedo permitirle que me apoye, y yo puedo apoyarla a ella, y podemos trabajar juntos como un equipo. Regresemos y veamos cómo fue para ti comenzar la escuela y tus relaciones de entonces y cualquier daño que vino del mundo exterior. ¿Tuviste algo de eso? Pues por muchos años no creí que así fuera. En principio porque no me acercaba a nadie, no confiaba en nadie. No te acerques a nadie porque de todas formas te harán daño. Entonces era solitario, no necesitaba a nada ni a nadie en toda mi vida. Ni siquiera recuerdo tener amigos, excepto a los 5, 6 y 7 años. Y fue entonces que mi amigo cercano murió de polio. Otra niña que entró a mi vida cuando yo tenía 7, luego se mudó. Como pueden ver, no podía acercarme o relacionarme con nadie. Eso es cierto. Luego, a los 9 años, abusaron de mí. Luego supe que ya lo habían hecho conmigo cuando tenía 3 o 4 años por un hombre. Entonces eso me llenaba de dudas sobre quién era, me llenaba de serias dudas sobre quién era, y también eso estaba asociado con mis problemas de cólera. Estos se ampliaban y también me controlaban. Eso supongo. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Qué clase de estudiante? No me gustaba la escuela. Desde el 2º grado ya no estudiaba. Así todo aprobaba. Y de pronto creo que en el 9º, no, el 7º grado, mi padre vino y entonces me dijo, Ron, Butch, no Ron, Butch. Butch, si no apruebas este examen, de hecho me aseguraré de que lo apruebes. No sé qué es lo que haré, voy a enloquecer y enloquecía todo el tiempo de todas maneras. Así que memorizarás esto y yo dije, no lo necesito. Siempre apruebo mis clases, apruebo todas mis clases. Y él dijo, Ron, la única razón por la que apruebas es porque estoy sobornando a tus maestros. Y con eso se acabó mi mundo, porque yo creí que aprobaba. No me agradaba la escuela, jamás estudiaba. De hecho, jamás leí un libro hasta los 21 años. Así era cuánto odiaba la escuela. ¿Fue durante esos años que comenzaste con la pólvora y las armas y municiones? Sí, por eso sí leía. Para aprender a hacer bombas. Sí, cómo hacer bombas y esa clase de cosas. Era muy bueno disparando al blanco. Hacía mis propios cohetes y volaba. Cosas. Por fortuna, no a personas. Sí. Hubiera llegado a eso por mi manera de ser, por la cólera que tenía dentro. No había solucionado mis problemas. Y tal vez una de las experiencias que más cambiaron tu vida fue cuando pensaste que estabas acercándote a tu padre. No se habían permitido estar cerca durante tu infancia, no asistí a eventos de los exploradores, aun cuando te dieron esa condecoración y tu padre debía colocártela. Pidieron a alguien más que te la diera porque tu padre estaba ocupado, trabajando. Y cuando sentí que estaba acercándome a mi padre, lo recuerdo, y mi padre murió. Después del funeral, comencé a pensar en eso. La semana anterior ambos comenzamos a acercarnos. Ahora sé lo que sucedió. Toda mi vida he creído que mi madre mataría a mi padre, porque yo me estaba interponiendo entre ellos.
No tiene sentido. Pero eso es lo que pensaba. Eso es lo que hace una mente dañada. Pensar en situaciones alocadas para que todo funcione. Puede relacionarse con lo que sentías cuando eras un niño, que te interponías entre tus padres, tu padre y tu madre. Por supuesto. Tu propio nacimiento creó dificultades en su pareja. Así que de seguro se La relaciona. infancia me dio muchos mensajes que no eran saludables. Me convencieron de que yo no servía, de que era un inútil, de que para sobrevivir controlaba todo, y a todos para evitar las pérdidas. Me sentía como un estúpido. Entonces, antes de darme cuenta, tenía 7 oficios y un doctorado bajo mi brazo. Me sentía condenado. Entonces, yo me propuse ir a prisión. Toda mi vida sentí que era un fracaso. Así que me hice adicto al trabajo. Sentía que estaba dañado. Algo estaba mal conmigo. En especial en lo que se relacionaba con las mujeres. Así que me hice adicto al sexo para probar mi hombría. Me sentía muy desconectado. Y para poder continuar, lo que hacía era aislarme emocionalmente de todos los demás. Y entonces cuando me casé, yo culpé a Nancy por todo lo que mi madre no pudo hacer. Yo la controlaba y a todo lo que ella sentía y lo que deseaba hacer. Pero no tenía control sobre mi vida. Debía controlarla a ella porque mi mayor miedo era que me dejara. Entonces abusaba verbalmente de ella para que no sobresaliera. Temía perder poder. Entonces proyectaba ese temor sobre ella, de tal forma que ella tuviera temor, que temiera dejarme para no destruirme. Me odiaba a mí mismo. Me sentía odiado por otros, pero no permitía que los demás supieran eso. Entonces lo escondí todo. Pero odiaba a todos los que contradecían lo que yo creía cierto. Y para poder tener seguridad, me distanciaba de todo y de todos. Así nadie sabría cuál era la verdad. Pero aquí en mi rostro, aquí en mi exterior, era amoroso y amable y dulce con todos los que no me conocían. Eso es una mentira. Sí que vivías la mentira, ¿cierto? Todos fuera de nuestra casa creían que eras magnífico, maravilloso. Y los que estábamos dentro de la casa conocíamos a una persona diferente, alguien dañado. Y ¿sabes algo? Cuando lo pienso, yo creí en eso porque, ¿sabes qué? Mi norma era un padre a quien todos veían como casi un dios. Era venerado, era admirado por sus habilidades, su intelecto, por su bondad hacia las personas. Pero como solía decir mi abuelo, dejaba su sonrisa en el umbral. Era porque quienes vivíamos en la casa con él sabíamos la verdad acerca de él. Conocíamos al padre colérico, resentido, que rechazaba. Entonces cuando tú me conociste y nos casamos, para ti vivir conmigo no ha sido distinto
Porque era tu norma, Exacto. estándares dobles. Era de una como manera vivir en mi público casa. y de otra tras puertas cerradas. Se sentía como vivir con mi padre. Ujú. Entonces... Pero no puedo decir que era cómodo. Solo Oh. porque fuera mi norma no quería decir que fuera cómodo. Entonces yo suplía las necesidades que tu padre no podía, ¿no? No lo hacías, ese era el problema. ¿Qué quieres decir? Yo esperaba que lo hicieras. Pero tus conductas para conmigo eran como las de mi padre para conmigo. Tú me rechazabas a mí. Yo no cosía bien, cocinaba bien, vestía bien, Sí, nada pero de eso. no era rechazarte, cariño. Solo intentaba ayudarte. Cariño, yo me elevaba a las expectativas que tenías de mí. Nadie puede hacerlo. Exacto. Así como me elevaba a las expectativas que mi padre tenía de mí. Y es muy frustrante para un niño que crece en un hogar donde no se siente aceptado y admirado y respetado. Y yo no sentía eso de mi padre, sí de mi madre Ujú. y de mis abuelos, pero no de mi padre. Y eso es muy importante. Y sé que mi padre también estaba repleto del rechazo de su infancia. Y ahora sé que no podía esperar que él me diera aceptación cuando su vida estaba llena de rechazo. Verás, solo Cristo, en realidad, solo Cristo puede convertir agua en vino para hacer algo de la nada. Mi padre no podía hacer eso. ¿No? No. Sé que él deseaba aceptarme. Pero las palabras que había en su mente eran las que había oído desde niño. Entonces me las daba a mí. Cuando regresó de la guerra, regresó muy enfadado y en control. Creo que vio atrocidades que lo perturbaron mucho y tal vez eso lo hizo enfadar. Y cuando trataba conmigo, intentaba convertirme en la niña perfecta. Siempre diciéndolo bien, haciéndolo bien, cantándolo bien, jugando bien, todo eso. Y yo realmente le tenía mucho pavor. Y es aquí donde necesitan comprender que hay una ley en la mente, que el miedo paraliza. Y como mi padre era tan autoritario, yo tenía temor de él. Entonces lo que fuera que esperaba de mí, yo no podía hacerlo, me paralizaba. Recuerdo un recital de piano. Deben saber que mi padre era un pianista maravilloso. Tocaba en una banda de jazz en Nueva York, asistió a Juilliard, era excelente. Y en este recital de piano, yo tenía un maestro diferente. Y en este recital de piano, mi padre se sentó en la primera fila esperando el momento en que yo tocara. Lo recuerdo claramente, fui hasta el teclado. Era un bello piano de concierto y me senté. Y eso es todo lo que hice. Eso y llorar. No recordaba la canción que tenía que tocar. No tenía idea de las notas. Miraba el teclado. Conocía las teclas, podían ser do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero no recordaba nada. Mi maestro de piano comenzó a susurrar, la tecla mi, cariño, es la tecla mi. Podría haber estado hablando en otro idioma para mí, no lo sabía. ¿Por qué no? Porque tenía tanto miedo a equivocarme que no pude tocar. Estaban todas borradas para mí. Sí, viví con el temor del rechazo de mi padre. Y lo triste es que el temor predice su propio fin. Y mientras yo temía su rechazo, adivinen lo que obtenía. Su rechazo.
Sé que yo también lo rechazaba porque él no fue parte de mi vida por los primeros 4 años y medio. Era un extraño para mí. Y cuando regresó a casa y regresó tan diferente de mi madre y mi abuela y mi abuelo, por supuesto que lo rechacé. Él debe haber sentido mi rechazo y yo sentí el suyo. Éramos como 2 individuos casados que viven juntos y no pueden funcionar porque ambos quieren ser aceptados. De todas maneras, el abuso sexual comenzó cuando tenía 8 años. ¿Quién lo hizo? Fueron 2 ancianos del vecindario a quienes mi familia me enviaba a llevarles comida, eran viudos. Les interesaba más la excitación sexual que les daba una niña de 8 años que el pan de mi madre. Pero verán, yo tenía temor de decir la verdad en mi casa, porque si decía la verdad, temía que me echaran la culpa. Entonces, mi cuerpo decidió construir muros poco atractivos para ahuyentar a los intrusos. Comencé a engordar mucho. Y esta bonita niña de 8 años se convirtió en lo que considero una horrenda niña de 10. Era gorda. Los niños se mofaban de mí. Mi mejor amiga era una niña judía que vivía al otro lado de la calle. Subíamos al autobús en la mañana y los niños gritaban, «¡Aquí vienen la gorda y la sucia judía!». Y yo viví con eso toda la escuela elemental y los primeros años de preparatoria. Éramos la gorda y la sucia judía siempre juntas. Ambas éramos rechazadas por la mayoría. No sabía por qué engordaba, pero subía de peso. Mi familia tampoco lo sabía. Así que solían decirme que ningún hombre me querría si era gorda, y ningún hombre te querrá si chupas tu pulgar. Y la gordura y el pulgar eran conductas que surgían del daño que me hacían los ancianos del vecindario. ¿Qué te decía tu abuela acerca de chuparte el pulgar? Me gusta. Con su acento británico solía decirme, «Saca ese pulgar de tu boca. Si no dejas de chuparte el pulgar, lo seguirás haciendo cuando tengas 40 años y tengas hijos. Ellos jugarán en el jardín y tú los verás desde la puerta. Chupándote el pulgar es desagradable». Pero no podía detenerme, porque era mi único consuelo. No podías detenerte, porque el dolor en tu interior era mayor que las conductas del exterior. Por supuesto. Y sabes, otra cosa que... no recuerdo qué edad tenía, tal vez tenía 11 años cuando hice eso. Mi madre y mi padre y yo fuimos de viaje. No fue muy largo, tal vez un viaje de 2 horas. Cuando llegamos al destino, en la otra ciudad, bajamos del automóvil, mi madre me miró y dijo, «¡Ah!». Y yo dije, ¿qué? Me dijo, «¿Qué le sucedió a tus cejas?». Me miró de cerca y me dijo, «¿Dónde están tus pestañas?». Sin saberlo, me había sentado en el asiento trasero, junto a la ventana, y me había sacado las cejas y las pestañas. La automutilación es una de las conductas que resulta del abuso sexual. Yo no sabía eso. Y seguí haciéndolo de vez en cuando por 3 o 4 años. Hasta que fui a la universidad y sabía que necesitaba mis cejas, mis pestañas y dejar de chuparme el dedo. Y ser aceptada en la universidad fue mi motivación para dejar esas conductas. Recuerdo ir a la universidad y, ya saben, sentirme sola, pero al mismo tiempo emocionada de poder salir de mi familia cerrada y controladora. Y me gradué de la escuela de enfermeras y seguía la universidad. Y al recordar aquellos años ahora, puedo ver que mi padre me aceptaba de la única manera en que sabía hacerlo. Y cuando yo tenía 38 años y mi padre murió, me dejó el legado de sus últimas palabras. Y me ha tomado muchos años poder llegar a comprender
que estaba diciéndome lo único que podía decir. Me habían aceptado en la universidad y mi padre estaba muy feliz. Y me envió un cheque por $1000 para la universidad. El fin de semana siguiente fuimos a visitarlo. Y acababa de entregarnos un púlpito que había hecho para ti. Mi padre era un buen ebanista. Y salió de la casa y se sentó y todos comimos helado de chocolate. Y mientras comíamos el helado, mi padre me miró y usó el sobrenombre con el que me llamó toda la vida. Dijo, bien, Put, quiero que sepas algo. Eres una gran decepción para mí. Y yo mordí mi labio, y lo había hecho miles de veces. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué soy una decepción para ti? Me dijo, estabas bien cuando eras una enfermera. Ahora regresas a la escuela a convertirte en psicóloga. ¿Vas a trabajar para el diablo? Creí haberte educado mejor que eso. Creí haberte educado para que ames a Dios, no para trabajar para el diablo. Esas fueron sus últimas palabras. Media hora después, Ron y yo estábamos de rodillas, dándole masajes cardíacos, intentando revivirlo, soplando aire en su boca, como yo había hecho con muchos pacientes en mi carrera. Pero él no regresó. Ese fue un legado devastador. Esas palabras se repitieron muchas veces en mi mente por tanto tiempo, tanto tiempo. Pero en el proceso de mi recuperación, he podido descubrir que las personas dicen y hacen su propio dolor. Mi padre me dijo palabras el último día de su vida basadas en su dolor, su inhabilidad de regresar a la universidad. Aunque tenía un coeficiente intelectual alto, era el dolor de mi padre surgiendo y cayó sobre mí. Me pregunto cuántos de nosotros dejamos caer nuestro dolor sobre nuestros hijos, nuestras parejas, las personas que nos rodean. Nosotros lo hicimos. Así es. Sí. Yo dejé caer dolor por mi padre sobre ti. Y el efecto de mi madre sobre mí no me molestaba, pero le dejaba caer sobre ti. Y gracias a eso, en especial a mis relaciones con las mujeres, tuvimos 2 niñas. Mantuve mi distancia de mis hijas también. Sí. Pero aquí hay otra clave. Cuando comenzamos el proceso de recuperación, comenzamos este viaje, no solo pueden recibir ayuda, pero cuando comienzan este proceso y comienzan a permitir que el cambio ocurra de adentro hacia afuera, lo que encontrarán será que sus hijos cambiarán también. Y no importa qué edad tengan o dónde estén, porque el Dios que ayuda con la recuperación también ayuda a la recuperación de ellos.